El tarot, la astrología y el desierto se entrelazan para abrir nuevas miradas sobre quiénes somos y cómo habitamos nuestro norte. Aquí comienza el Oráculo del Norte. Muy buenas tardes, sean todas, todos y todes muy bienvenidos a la segunda edición de El Oráculo del Norte, un programa de Radio Madero, el cual tiene una visión espiritual, mágica, holística de distintas cosas que están pasando en la región. Mi nombre es Nicole Barrios, soy periodista, gestora cultural y tarotista y les doy la bienvenida al programa de hoy. Tengo el agrado de contar con un invitado muy especial. Él es Pablo Arenas, psicólogo, clínico de adultos y adolescentes, magíster en psicología positiva aplicada y bienestar, fundador de Cafecito y Salud Mental para Hombres Diversos, espacio grupal de cuidado psicológico para hombres del colectivo LGBTQ+. Diplomado en diagnóstico e intervención en trastornos del espectro autista y diplomado en psicoterapia para adolescentes. Pablo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Nicole, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Gracias por venir. Pablo, yo te quise invitar hoy porque en las lecturas de tarot constantemente me llega la siguiente consulta. Ahí nos están mostrando en cámara. Yo traje en la carta El Loco porque vamos a hablar de los adolescentes. Me llama la atención que en el contexto de la lectura de tarot mucha gente me pregunta, quiero saber qué pasa con mis hijos, no me hablan, se encierran en la pieza, están sumamente difíciles o está como enrabiado y cuando llegan con estas preguntas al tarot, yo les digo, ¿y usted no habla con su hijo? Es que Nico, intento hablar pero no puedo, ni siquiera sé si está pololeando, no sé si ha iniciado la vida sexual, o sea, hay un distanciamiento tremendo. Y también soy madre de un adolescente, entonces entiendo totalmente esto. Entonces, como tú eres experto, como psicólogo en temas adolescentes, ¿cuál es tu visión desde lo concreto, que es donde tú, desde lo clínico, donde tú tratas a los adolescentes o a los padres que quieren recibir herramientas para ayudar a sus hijos? Sí, a ver, buena pregunta. A ver, yo creo que lo primero quizás es tener presente que sentir esa distancia es algo muy esperable, sí, es natural, entendiendo que la adolescencia es este momento de la vida que viene con diferentes tensiones que son complejas, sí, para el joven, y que estas tensiones finalmente no son solo individuales, no son solo del joven, sino que también son tensiones a nivel familiar e incluso estructural, como a nivel social. Pero te empieza a generar estas dificultades para poder entender al otro. Yo creo que es muy importante entender que esta distancia es esperable porque el foco emocional, el foco afectivo de un adolescente es propio que se traslade hacia el grupo de pares. ¿Sí? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener presente. Por lo tanto, puede pasar, está dentro de la normalidad. ¿Sí? Y desde ahí es que los padres empiezan a encontrar estos desafíos. Claro, este distanciamiento. La lejanía que se empieza a sentir. Y bueno, si puedo compartirlo, es algo que yo recibo mucho en consulta también. Padres, madres que tienen hijos que están alrededor de los 12 años más o menos. Y estos adultos que necesitan como un poco alguna orientación para entender qué le está pasando a su hijo. O sea, tenían un niño pequeño que les llegaba con collares de fideo, de repente, Claro. muy amorosos, y de repente tienen a este ser en su casa, Qué joven, difícil, po. distinto. Uno cree que está dominando una etapa y de repente, pum, la desconocida. Y es como, nada, de Exacto, nunca acabar. sí, sí. Sí. Y eso, qué interesante eso que mencionas del nunca acabar, porque yo creo que ahí tenemos que entender todo este momento como un periodo muy dinámico, muy dinámico. O sea, un adolescente a los 13 no es igual que un adolescente a los 16 o a los 18, ¿sí? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de hecho, la adolescencia está comprendida entre los 10 años y los 19. Sí, y de hecho, o sea, yo he leído estudios que dicen que el proceso de maduración es a los 21. En efecto. Por eso en algunos países la mayoría de edad empieza a los 21. Exactamente, de hecho, y eso
nos pone en tensiones, nos encuentra con ciertas dificultades, o sea, y desde ahí yo creo que también es súper importante poner el concepto del duelo en la conversación respecto de la adolescencia. Y el duelo que viven los padres, el duelo que viven los Ah, cuidadores, ¿sí? interesante, Porque, ya. como te decía, tienes a este niño, a esta niñita, por el cual tú tomas decisiones para su cuidado permanente y de pronto te encuentras con otro, con un joven que requiere autodeterminación, sentir una mayor autonomía respecto, sentir un poco más de control sobre lo que hace, porque con la adolescencia naturalmente aparecen nuevas habilidades a nivel mental, a nivel emocional, que son bellísimas, o sea, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y por lo tanto te hace tener una opinión, ¿cierto? Y por lo tanto querer diferenciar esa opinión de la de mis padres. Entonces, en el fondo, ser rebelde es normal, como para que los padres y madres que nos están escuchando en este momento, o sea, si su hijo adolescente está rebelde, ¿es normal? Súper buena pregunta. Yo creo que es esperable, es totalmente esperable, porque Ya. parte de la tarea de la adolescencia es constituirnos como Ahí, adultos, ¿cierto? ¿Y cómo nos constituimos como adultos? Generando, no sé, un proyecto de vida, generando relaciones que yo decido sostener, teniendo una opinión, teniendo una reflexión respecto de lo que quiero hacer, un proyecto de vocación, lo cual muchas veces va a chocar con las expectativas de los padres, de las madres. Entonces, desde ahí sí es esperable que haya una rebeldía, ¿sí? Que haya una conducta eh, cuestionadora. De repente, no sé si rebelde, pero sí sí. cuestionadora, de cuestionar el orden establecido. Eso, mira, tocaste un muy buen punto que me conecta directamente con la siguiente pregunta. Mm, Me llama la atención el nivel de violencia que hay en los colegios y en la actualidad que esto también se tome a la broma, no entre los adultos, sino entre los adolescentes, que están llevando pistolas de juguete al colegio, que hacen bromas y rayan en el baño, va a haber un tiroteo para que los envíen para la casa. mm. Se está tomando como todo eso para el deseo, por así decirlo, ¿no? Entonces, entendiendo que la adolescencia es una etapa de crisis, ¿por qué crees que hay tanta violencia en el ambiente escolar? Y ojo que esto es transversal porque se ve en colegios de la alta sociedad y colegios de escasos recursos. Sí. O sea, esto está ocurriendo fuertemente en la región. ¿Sabes qué? Yo pienso que algo que tenemos que preguntarnos cuando, ya, si estamos pensando en por qué los adolescentes tienen estas conductas de mayor impulsividad o violencia, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es qué estuvieron o qué han estado viendo estos adolescentes mientras crecen. O sea, qué vieron mientras eran niños, qué vieron en casa, qué vieron en su barrio, eh, cómo los adultos, cómo el mundo adulto ha ido resolviendo y gestionando sus propios problemas frente a los ojos de los niños. Oye, Pablo, y cuando tú dices que vieron estos jóvenes, ¿eso integra los medios de comunicación? Sí, por supuesto, por Porque hay supuesto. chicos y chicas que crecieron en ambientes muy Mm, tranquilos, muy predecibles, ujú. pero tenían una cierta fijación con series violentas o ese tipo de cosas y por ahí tal vez vino el gusto o ¿cómo se explica eso? Sí, totalmente. Es que mira, creo que acá hay dos elementos importantes en considerar. Cuál es la conducta en el adulto que está observando el niño? ¿Qué ve el niño? ¿Sí? ¿Qué ve en el mundo adulto? ¿Cómo se resuelven en situaciones muy sencillas, en la fila del supermercado, en un cajero automático, Claro. ¿cierto? En las reuniones familiares, cómo nos tratamos unos a otros, ¿cierto? Eso es muy importante. Muchas veces me quiero detener en ese punto porque creo que es importante. Muchas veces los adultos tienden a derivar a sus hijos adolescentes a consulta, eh, digamos un poco como para que uno vaya y resuelva lo que está pasando con el chico, la chica o chique, pero de pronto el formato de lo que están haciendo es la repetición de lo que ven en casa. A lo mejor no es exactamente igual. De pronto, no sé, por ejemplo, a mí me llega un chico de 13 años que a lo mejor es más oposicionista a la autoridad, digamos, tiende a buscar su propia manera de hacer las cosas, a ser más cuestionador. Y claro, cuando tú quieres trabajar con el adulto o la adulta, tú les das tareas terapéuticas y te encontrás con un adulto que no las hace, ¿cachai? Como que uno va mirando Claro, en el fruto silencio. no cae muy lejos del árbol. Es algo que yo llamo una educación silenciosa también. No tiene que ver, y esto es como súper importante para la gente que está escuchando, lo que ven los hijos, lo que ven los niños, las niñas, los adolescentes, lo que aprenden no siempre tiene que ver necesariamente con lo que les vamos diciendo. Muchas veces también tiene que ver con lo que vamos haciendo y que ellos están observando y que lo hacemos día a día en el hogar.
Eso por una parte, y respecto de la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, sin duda. Y ahí yo creo que es súper importante volver a mencionar cómo los adultos acompañamos la exposición a esa información, que es algo que se está hablando bastante también ya, Claro, y porque cómo regulamos. en el fondo no se puede prohibir. Pero claro, ¿cómo se regula? O sea, creo que hace poco se reguló de que ya los colegios no pueden tener Exacto. celulares, como que se apaga, algo así, Sí, no sé. que Eh, no todos los colegios por lo demás lo lo cumplan hacen, a cabalidad. claro. Entonces, ¿eso se podrá denunciar a la Superintendencia de Educación? Porque es un mandato como a nivel ¿Mm? nacional, ¿o no? Sí. ¿Podrías? Entonces, ¿cómo los padres pueden regular el consumo de redes sociales de los hijos, sobre todo en una sociedad tan cansada, en donde Mm, están siempre trabajando? O sea, los papás llegan en la noche, entonces hay tiempos donde o los cuida un familiar, o los cuida un vecino, o los cuida alguna persona que contratan para que los cuide, pero los papás hoy en día, ambos trabajan en general, papá y mamá, y no tienen tiempo de estar con los hijos. Entonces ahí viene la dicotomía de como quiero lo mejor para, pero no estoy encima para controlar eso. ¿Cómo sí. puede ser? Bueno, creo que hay mucha idea interesante en la pregunta. O sea, de partida, creo que sí o sí estamos hablando ahí de que estamos parados en la sociedad de la productividad, en la Sí, sociedad del consumo. Y a la claro, sociedad del consumo no le interesa sentarse a conversar de cómo tú te sentiste hoy día, si estás contento, si estuviste más triste. Tenemos que ser entes productivos, claro. trabajar o estudiar para después ser muy buenos trabajadores. Entonces, hay una tensión ahí que es importante de mirar, que es social, o sea, que no tiene que ver solo conmigo como adulto cuidador, sino que hay un sistema también que me dificulta poder generar espacios de conexión. Ahora, en respuesta a la pregunta, yo creo que es súper importante y conectándolo con el inicio, hablando de la distancia que se Ya. siente con el adolescente, yo creo que algo importante que tenemos que hacer como adultos es involucrarnos en el contenido, sí o sí. O sea, saber qué está mirando tu hijo, saber qué está mirando tu hija y muchas veces en eso entrar, y cuando digo involucrar es interesarse genuinamente, o sea, ir y preguntarle también como, oye, ¿qué estás mirando? ¿De qué se trata esto? ¿Qué opinas de lo que, no sé, influencer o algún TikToker que está siguiendo, algún youtuber, oye, ¿qué te parece lo que opina? ¿Cómo te sientes con lo que habla? ¿Qué opinas de su mensaje? ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Por qué la admiras? ¿Por qué lo admiras? ¿Y qué Como que pasa ir con la acompañando. privacidad del adolescente? Porque cuando empiezan a Mm, crecer, empiezan a pedir espacios de privacidad. Claro, cuando son más chicos uno les pregunta, sí, este youtuber y te cuentan y el monito y me leí este cómic o no sé, te cuentan todo, pero a cierta edad ya empiezan a solicitar privacidad. Entonces, ¿cómo uno como padre puede manejar eso con criterio? Que es como, le doy su espacio de privacidad, pero también tengo que estar atenta. sí, Difícil. sí, súper. Es que eso que dices, como esa tensión, yo creo que es como la dinámica permanente de la crianza sobre un adolescente. O sea, es una negociación permanente entre Entiendo. dar espacio, supervisar, compleja. Creo que, no sé si hay una receta específica que le sirva a todas las personas porque es tan dinámico. O sea, es como ser contenedor emocionalmente y a la vez tener que normarlo. O sea, es como también es difícil, pero yo creo que me toca verlo también en sesión, que desde la solicitud o la demanda de los padres cuando hablan de cuánta privacidad o no, yo creo que la privacidad a veces se toca con la sensación del adulto de que no tienen comunicación. Entonces, el adolescente o la adolescente por una parte pide privacidad, pide un poco de espacio que en el fondo promueve la autonomía, promueve la sensación de independencia, por lo tanto, también es esperable, y eso es súper importante mencionarlo, es esperable, pero claro, por otra parte tenemos un adulto que se resiente porque empieza a sentir que deja de conocer a su hijo, deja de conocer a su hija. Y yo creo que ahí es como importante mencionar que este trabajo igual no se parte en la adolescencia. Siempre podemos mejorarlo cuando estamos ahí, pero cuando tú estás en la crianza en edades anteriores, en momentos tempranos, cuando tú estás conteniendo a un niño, cuando estás validando si se siente triste, si se siente enojado, cuando algo le da miedo, ahí sí o sí estáis promoviendo vínculo, que el otro, que ese chico que después, o chica que después es un adolescente, entienda que te puede hablar,
Que no, tú no le vayas a decir, Claro. oye, es una tontera lo que me estáis contando, no tengáis miedo por eso, ¿por qué te ponís triste por esas típicas frases muy nuestras, así como muy chilenas? En mi Como, época, bueno, debo confesar que alguna también. vez también he dicho, en mi época, y dije, Sí, yo creo no, que me todos, convertí en todo lo que dije que no iba a sí, ser. sí, Para las por dos. personas que se vienen uniendo a la Radio Madero, estamos en entrevista con Pablo Arenas, psicólogo clínico de adultos y adolescentes. Pablo, pausa. ¿Cuáles son tus redes sociales para la gente que te está escuchando y que le interesa esto y que tal vez quiere ver la posibilidad de recibir orientación tanto para ellos o tal vez quieran que tú veas a su adolescente? Comente sus redes sociales. Súper, muchas gracias. Son dos, a través de WhatsApp y a través de Instagram. En WhatsApp es el más 569-7388-6086. Y por otra parte, puedes encontrarme en Instagram a través de la cuenta @psico.pablo.arenas. Ahí tengo algo de contenido, algunos videos con psicoeducación para quien les interese. Y a través de esas redes podemos conectarnos. Gracias, Pablo. Oye, para continuar con la entrevista, está muy entretenida. Estoy así como con muchas ideas y muchas preguntas. Bueno, Em, Consejos prácticos, porque la idea del Oráculo del Norte es tratar de ayudar en este pequeño espacio, pequeño gran espacio a las personas con una orientación para que tomen medidas al respecto si es que están viendo algo, ¿no? ¿Qué cosas deben tener en cuenta los padres? ¿Qué es normal y qué es preocupante? Porque ya. eso es una pregunta que me hacen mucho en el tarot Mm, y yo siempre les digo, no, eso tienen que verlo con un especialista. Pero para la gente que nos está escuchando en la casa y que tal vez sospecha algo o tiene esta sensación, esta corazonada, esta intuición que las mamás brujas siempre tenemos, ¿no? súper. Entonces, ¿qué es normal y qué es preocupante en un adolescente? Ya, oye, para partir de esa pregunta quiero decir que la intuición es tan importante. O Es sea, tan muy... importante en las mamás, en los papás. Es algo que conversamos en sesión cuando de repente las mamás dicen así como, yo soy media bruja y nada no me consta, pero yo creo, yo les digo siempre, o sea, Usted sabe, una escuchar siempre sabe o no, eso, uno ahí por el rabillo del ojo dice, a este algo le pasa. escuchar, porque mira, entrando ahí incluso en un poco de teoría, o sea, ese vínculo se generó, o sea, desde un inicio de una conexión biológica, ¿cachai? Entonces, hay toda una historia donde estamos juntos, vamos creciendo juntos, nuestros sistemas nerviosos se sincronizaron también. Yo sé qué hacer cuando el otro está triste, cuando está Claro, contento, por lo tanto mi sistema tiene unas antenitas igual para estar atento y darse cuenta rápido para poder atender lo que te está pasando. ¿Cachai? Que es la plasticidad parental, que es otro concepto también, que cómo el adulto se va adaptando también a las necesidades que tiene su hijo de acuerdo a la edad. ¿Sí? Y qué es lo normal y qué es lo normal, qué es lo normal y qué es que no es normal claro, o a qué hay que que ponerle es cuidado. preocupante para los padres y madres Sí. que nos están escuchando en este momento en Radio Madero, para que estén atentos ahí con sus adolescentes. Como partamos de lo básico concreto, yo creo que siempre es muy importante poner atención a los hábitos de tu hijo adolescente. ¿Sí? Ya, Y ahí estamos hablando de las cosas más sencillas. Alimentación, la regularidad de esta, la higiene, ¿sí? Los ciclos de sueño. Pueden haber algunas variaciones, pero cuando tú ves de repente que, no sé, tu hijo se está durmiendo, o sea, a las 4 de la mañana y se levanta igual a las 7 para ir al colegio y funciona así toda una semana o 2 semanas, es como para poner atención, o sea, ¿qué está pasando? Cuando de repente, en términos de alimentación, ves que están de repente los atracones, sí, que pueden tener, a veces tienen que ver con una manera de poder regular la ansiedad o el aburrimiento. Son como elementos para ir considerando a nivel básico. Como en otro tema, respecto de las relaciones sociales, igual es súper importante. Lo esperable en tu adolescente es que quiera estar más con los amigos que contigo. O sea, eso es como de estudiado, ¿cachai? Sí. chanana. ¿O no? Ahora, Sufriendo. lo siento, así. Sí, po. Sí, Sí, es es que algo, esperable. algo muy importante que dijiste tú es el duelo. Nadie, nadie Que eso. prepara a los padres y madres para vivir el duelo de como, mira, antes les decía algo de fantasía y me lo Es creían y de repente fantástico. es como, basta, qué ridículo. Y es como, ay, ¿en qué momento sucedió esto? Y es un duelo. Empezó a suceder cuando empezó a tener opinión. Sí,
Oye, Entonces ya, tú decías que mm, desde lo básico, la regulación del sueño, la alimentación, mm, la higiene, igual complicado la higiene. Hay que sí, decir que los sí, adolescentes sí, son como malitos para la higiene, sí. pasan como por una etapa, sobre todo los Sí, niños. sí, la preadolescencia, así como la pubertad, ahí, Eh, pero luego se organiza un poquito más. Hay como que Sí, hay un retroceso a los 4 años, a bañarse, ¿o no? donde el adulto debe ocupar el poder de la repetición. El poder de la repetición. Paciencia, chicas y chicos, Sí, paciencia, sí, ¿o porque no? mira, creo que ahí hay un tema como importante para hablar. Nosotros yo creo que culturalmente tenemos esta idea de que uno diciéndole algo una vez o conversando con una persona entre adultos, conversando una vez, está resuelto. Y no es así. O sea, a veces nosotros requerimos más tiempo a nivel del sistema nervioso para poder incorporar información. Especialmente en la adolescencia, si nos situamos ahí puntualmente donde hay un mayor letargo, hay periodos en que hay menos energía, hay menos motivación también, se requiere más repetición y Eso estar más sería, presente. eso sería bueno que lo explicara para la gente que nos está escuchando, Ujú. porque es todo un tema que el adolescente está más flojo, está más quedado, le dices algo y no lo entiende, pero tiene que ver con su desarrollo normal. ¿Podrías Totalmente. explicarnos eso? Sí, totalmente. La maduración del sistema nervioso. Porque nosotros cuando vamos creciendo, a ver, si dividiéramos como el desarrollo de un adolescente en vasos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el área emocional, el área mental, el área de lenguaje, el área de motricidad, ¿sí? Entonces, esos vasitos se van llenando, ¿cierto? De información, de el desarrollo. Van subiendo, pero no van subiendo parejos. Ah, ahí está la Y cosa. ese es el tema. Eso es, ¿por qué? Porque cuando llegamos a la adolescencia igual hay cambios en las estructuras que están a cargo de la recompensa, por ejemplo, del refuerzo y la recompensa. Por lo tanto, necesitan esta tendencia inmediatista de que lo que quiero lo quiero ahora, lo quiero al tiro. Te costó tanto enseñarle a postergar en la etapa anterior, a regularlo, pero de repente acá aparece eso otra vez y todas las estructuras que tienen que ver con planificación, con postergación, con planificación, postergación, con anticipación, con empatía también están en desarrollo todavía y les Wow. quedan años para estar listas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. De repente, no es solo que sea mala voluntad o que sea, no sé, de repente los papás entran en estas tensiones como de que es malo, mi hijo es malo. ¿Sí? Y no necesariamente tiene que ver con eso. ¿Sí? Ahí está el tremendo desafío que como adultos tenemos que ir adaptándonos a las diferentes necesidades. Y una necesidad en la adolescencia es regular esos temas también. ¿Cuáles son los temas preocupantes? Volviendo Ya, al tema sí, anterior. sí, Eso. estábamos en eso. Y para allá iba. Por ejemplo, otro elemento que hay que tener o sea, estábamos hablando respecto de la vida social, ¿cierto? Lo esperable, porque de ahí nos disparamos un poco para los hábitos y todo. Pero es esperable que la vida social esté más orientada hacia el círculo de pares. Entonces, que no quiera estar tanto contigo, que requiera más espacio individual y con su grupo de amigos, es esperable. Sí, eso está dentro de. Lo que no significa que no haya que normar que también hayan espacios de vida familiar, porque eso puede ser normado también. O sea, también yo poder decirle a mi hijo, oye, yo quiero estar contigo. Si de repente siento que lo que veo en sesiones es que los papás tienden como a reclamarle mucho a los hijos, como no estás o quieres irte por otra parte, pero ¿qué hay detrás de eso? Yo creo que como adultos tenemos que hacernos cargo y decirle al otro, oye, te extraño, echo de menos lo que hacíamos antes, me gusta pasar tiempo contigo, yo quiero saber cómo estás. No importa si no me quieres contar todo. Y esto hablarlo, o sea, tal cual, como en palabras, porque creo que en eso nos perdemos mucho. No comunicamos lo que realmente queremos decirle a nuestro hijo. Y desde ahí entonces, volviendo al tema que tiene que ver con las relaciones sociales, es preocupante cuando tu adolescente de pronto deja de relacionarse, ¿sí? Ah. Que también pasa, ¿sí? Y ahí es como para mirar también, o sea, cómo interactúa y cómo se relaciona con sus compañeros de curso, cuando tenemos que estar atentos al bullying también, que es otro elemento no menor. Ese es un elemento, también cuando de repente tienden a ser mucho más esquivos y mucho más reservados con comentarnos lo que están haciendo, cuando se da esto de que, claro, queremos dar permiso, pero no alcanzamos a regular horarios, espacios. O sea, cuando yo de repente pillo que permanentemente me está mintiendo, cuando le pregunto dónde está, es para poner atención también, ¿sí? Claro. El
Y volviendo también al tema de redes sociales, el tipo de contenido que consumen también cuando de repente hay mucha violencia en eso. No sé, por ejemplo, si hablamos del anime, a mí me encanta el anime, pero creo que hay un montón de género, hay un montón de líneas que bueno, son súper populares entre los chiquillos ahora. Entonces ahí los adultos tenemos que estar mirando qué es lo que ven y qué opinan de lo que están viendo. ¿Y qué opinas tú de enseñar a los hijos, niñas, niños, niñas, a las niñeces desde pequeños a tener pensamiento independiente? Porque en algún momento se pueden ver influenciados por un grupo en una muy mala actitud. Entonces hay que enseñarles a tener pensamiento autónomo. En estos 5 minutos que quedan de programa, Ujú. ¿qué le aconsejarías tú a los padres para que enseñen a los chicos a separarse del grupo cuando Ujú. el grupo está haciendo algo que Sí, no corresponde? Que sí. creo que eso es algo muy difícil y que lo hemos visto mucho en la actualidad, en las noticias, en problemas con los adolescentes de que no entienden cómo, pero se vieron ahí, en la masa, haciendo lo mismo que Sí. hacían los demás. Ya. ¿Cómo los padres le pueden enseñar a decir, no, esto no me parece? Ya. Firmeza. Sí, es que yo creo que ahí se parte de un trabajo que se puede hacer desde la infancia. Sí Ya. o sí hay que hacerlo. Y ahí yo creo que siempre acorde a la etapa que está viviendo tu hijo o tu hija, o sea, darle la capacidad de poder elegir dentro de un marco regulado de opciones que tú vas determinando como adulto responsable, ahí permitir que elijan, permitirles estar en desacuerdo contigo, ¿sí? Y ahí es súper importante, cómo yo como adulto reacciono frente al desacuerdo de mi niño o mi niña. Me Ah, frustro, lo reto, me distancio, me vuelvo frío emocionalmente, por lo tanto ese niño, esa niña empieza a entender que siempre tiene que estar de acuerdo conmigo para no perder mi afecto, para no perder mi amor claro. en el cerebro de un niño, o sea, sentir que está siendo cuidado y atendido es primario. O sea, si no está eso, eso genera muchos temas después, muchas dificultades. Por lo tanto, la validación del desacuerdo, de que no porque es que no estemos de acuerdo es que no nos queremos. Y poder ir permitiendo que opinen siempre, que puedan hablar, que digan lo que están pensando. eh, Y eso a futuro les da autonomía de decir, mi exacto. valía no depende de si yo estoy de acuerdo con todo lo que están Exacto. haciendo. Opinar, hablar de lo que pienso es un lugar seguro, no es una situación peligrosa. Mm. Interesante, ¿eh? Tema- Interesante porque creo que en general se ve mucho adultocentrismo y autoritarismo, de cómo sí, esta es la línea editorial de la casa y esto es, no se puede exactamente. pensar fuera. Exactamente, o sea, como esta mirada cultural que tenemos también de que los adultos sabemos siempre lo mejor, o sea, lo más claro, y es cierto, o sea, por ejemplo, yo soy psicólogo, estoy clarísimo sobre la teoría de adolescencia, pero no tengo idea de lo que es ser adolescente en el 2026, o sea, hay que preguntarle a ellos qué es lo que les hace sentido. O sea, cuando miramos las cifras de salud mental es súper importante, por ejemplo, en la última encuesta, la 11ª encuesta del Instituto del INJU, Instituto de Juventud, la encuesta de juventud te arroja datos respecto de indicadores de depresión leve y ansiedad leve, no sé, como en un 44,6%, un porcentaje importante de la población evaluada. Entonces, no es menor, tenemos que meternos y permitirles opinar, verbalizar, comunicar lo que están sintiendo, lo que les va pasando. Pablo, te doy las gracias por asistir al Oráculo del Norte, a este segundo programa. Hoy nos acompaña la carta El Loco, que representa al Súper. adolescente en el tarot. Pablo, por favor, si puedes repetir tus redes sociales para la gente que te escuchó y que tal vez quiera acceder a terapia, porque los padres también pueden tomar terapia para ser mejores para sus hijos. Exacto. No necesariamente es como ir a dejar al hijo de aquí un problema, a veces el problema también somos nosotros y con humildad hay que reconocerlo, somos padres y también necesitamos ayuda. Así que, Pablo, ¿cuáles son sus Sí. redes? Oye, debo decir que ese es mi motivo de consulta favorito. Cuando ¿Sí? los adultos va y dice, oye, ¿sabéis qué? Yo necesito arreglar esto, quiero mejorar esto para poder estar mejor con mi hijo adolescente, de todas maneras. Sí. Mis redes sociales, como lo mencionaba recién, a través de WhatsApp, más 569-7388-6086 y a través de la cuenta de Instagram, @psico.pablo.arenas. Gracias, Pablo, por asistir al programa de hoy. Los espero la semana subsiguiente en un próximo capítulo del Oráculo del Norte, acá, en Radio Madero. Me despido, Nicole Barrios, periodista, tarotista y gestora cultural.
Llegamos al final de El Oráculo del Norte, este espacio donde la cultura, el simbolismo y el tarot se encuentran para abrir nuevas perspectivas desde el norte. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos reencontramos en la próxima edición, aquí por Madero FM. Es otoño 26 y esta es la hora exacta. Somos Madero FM